a todos, tardes allá en España, en Europa y pues aquí en México, en Latinoamérica, la gente que se ha conectado ya al Zoom y que empieza a conectarse también a través de Facebook Live. Queremos darle la más cordial bienvenida a este interesantísimo, excelente webinar con una pues gran y admirada mujer, una mujer sabia, como saben, pues seguimos los pasos de todas las mujeres, de su sabiduría y de todo lo que ellas han recorrido, nos pueden compartir. Y con el tema hoy, pues tan importante, tan interesante, tan actual, perdón, que nos mueve pues realmente a todos, nos inquieta, nos interesa y pues que va a ser un gusto enorme escucharte, María Rosaura González. También te doy la bienvenida, Andrea, y pues este tema, como ustedes saben, es la presentación de su libro Vulnerabilidad, Abusos, Cuidado en la Iglesia, y cuidado en la vida religiosa. Nada, pues como decíamos, un tema mayor, un tema apasionante por un lado, pues fuerte y doloroso por otro lado para muchas de nosotras, pero con ávidas de escucharte y pues te cedo la palabra, Andrea, para que tú nos hagas favor de presentar a Rosaura y luego te cedemos la palabra a Rosaura para escucharte y no quitarte más tu tiempo. Bienvenidas, bienvenidos. Pues muchísimas gracias, Marisa. Buenos días y bueno, pues buenas tardes, Rosaura. Me da muchísima alegría estar aquí. He conocido a Rosaura por aras del destino, no físicamente, pero sí a través de muchos mensajes y de estar en contacto para tantos temas durante la pandemia y demás. Y bueno, pues hoy me llena de alegría de verdad encontrarnos cara a cara en este espacio de Tras las Huellas de Sofía. Y pues con este tema tan, como dice Marisa, tan doloroso, sobre todo para tantas mujeres, pero a la vez tan alentador, en el sentido de que por lo pronto se está hablando de estos temas, cosa que antes era verdaderamente un tema tabú, ¿no? O que parecía que no existía. Pero bueno, voy a leer el pequeño currículum que nos envía Rosaura. Bueno, María Rosaura González Casas es religiosa mexicana, orgullosamente mexicana, de la Compañía de Santa Teresa de Jesús. En su congregación ha trabajado en la pastoral juvenil y vocacional, en pastoral educativa, formación y gobierno. Abrió el primer diplomado en cuidado y protección español en la Pontificia Universidad Gregoriana y fue la asesora responsable del diplomado de protección de menores de la CLAR CELAM, que se organizó en Bogotá, Colombia, de agosto a noviembre de manera presencial. En el 2017 inició con un equipo la Comisión de Cuidado y Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y adultas vulnerables en la Confederación Latinoamericana de Religiosas y Religiosos y fue su coordinadora hasta diciembre de 2022 y sigue siendo parte de esta comisión. También es parte de la Comisión para la Tutela de la Unión Internacional de Superioras Generales, UISC y USC, o UISG, USG. La hermana María Rosaura es doctora en psicología, licenciada en psicología, química y es teóloga. También es profesora en el Instituto de Psicología de la Universidad Gregoriana y es autora de artículos y libros en tema de espiritualidad, mujer, psicología y espiritualidad y abusos, entre otros temas. Y bueno, pues hoy tenemos el honor de presentar este libro para el cual te damos la más cordial bienvenida y te cedemos la palabra, Rosaura, con mucho cariño. Bienvenida. Bueno, pues yo también te agradezco infinito estar aquí, compartir con ustedes. Es una gran alegría para mí, Andrea, poder compartir y bueno, he admirado siempre mucho su trabajo, tan generoso y tan comprometido, la verdad. Gracias, muchas gracias. Y bueno, juntas tenemos que armar este movimiento, ¿no? Que ustedes han puesto en movimiento a muchas personas. Mira, el libro, que es
es este libro, ¿no? Comienza una presentación con este título que fue lo que yo escribí: Mujeres que escuchan, dan testimonio y hablan a otras mujeres. ¿Por qué esto? Porque es muy importante que nosotras demos voz e interpretación a lo que está pasando. O sea, no necesitamos, en realidad, de que nos digan los hombres cómo es. Nosotros tenemos que decir cómo es, cómo se vive y por qué se da el abuso en la iglesia, ¿no? Y cómo tenemos que aprender a cuidarnos. Entonces, bueno, este libro en el que escriben Todas son mujeres está dividido en 3 partes. La primera parte son 6 artículos de contenido. En esos 6 artículos de contenido, el primero se llama La profanación del templo, que es el que yo escribí y me dieron permiso de compartirlo con ustedes, con todas las participantes, y para que lo puedan leer. Me dio permiso la editorial. El segundo se llama Una herida en el corazón de la iglesia, que habla directamente de los abusos sufridos por religiosas, con ejemplos, testimonios, etcétera, abusadas por sacerdotes en particular. El tercer artículo de contenido se llama La rana que cayó dentro de la olla de agua y habla de los abusos que se pueden dar en la vida comunitaria femenina, ¿no? Y que no nos damos cuenta. De forma que pasa como la rana cuando se cae en la olla, ¿no? Y se empieza a calentar el agua. Pues al principio no se da cuenta que está caliente, caliente, y va calentando hasta que se dan los abusos también de unas con otras, porque perdemos la sensibilidad, ¿no? El cuarto artículo habla de la necesidad de relaciones de igualdad entre mujer y varón para que se dé la sinodalidad. O sea, si no fomentamos y trabajamos para relaciones de igualdad, hombre-mujer, será muy difícil lograr la sinodalidad. Y ya pienso que muchas de nosotras lo constatamos. El quinto artículo es cultivar, cuidar y curar. ¿Cómo crear una cultura de cuidado en la vida religiosa femenina? Es un artículo que nos habla partiendo de nuestro ser de mujeres y cómo despertar un modo distinto para creer, confiar en nosotras y ayudarnos unas a otras. Y el último artículo es cómo se organizó la Conferencia de Religiosos de Brasil, porque también nos han preguntado muchas veces cómo organizar a un nivel, digamos, amplio, no solo de comunidad, sino de congregación o de diócesis o de comisiones, de las distintas comisiones de religiosos y religiosas en los distintos países, cómo organizar. Pues aquí tenemos un ejemplo concreto. Entonces, como ven, esta primera parte, bueno, todo el libro es un esfuerzo conjunto, ¿no? Sobre todo la CLAR fue quien, o sea, quisimos que saliera a nombre de la CLAR por parte de la comisión y porque es un libro que puede iluminar muchísimo. La segunda parte, que funciona como bisagra entre los contenidos y los testimonios, que hay 5 testimonios, es un sondeo al que respondieron 1,417 hermanas sobre el tema de los abusos. Ahí aparecía en este sondeo como
50% de las religiosas dicen haber sufrido abuso de poder, sea de sacerdotes, sea al interno de la vida religiosa, porque se contagia esto, ¿no? Entonces, bueno, es muy fuerte ese sondeo y ahí lo tienen. No le quisimos llamar estudio estadístico porque respondieron más de algunos países que de otros. Se hizo el sondeo con 22 países, que son los 22 que pertenecen a la conferencia de religiosos de la CLAR, son quienes respondieron. Y por último están 5 testimonios. Un testimonio de una joven que fue abusada antes de entrar a la vida religiosa, pero no lo había gestionado ni nada y se fue dando cuenta de lo que había pasado y entonces escribe lo que necesitaba en formación para poder salir de esa experiencia, ¿no? Lo que pediría para su formación. Otro de los testimonios se llama Abusar en nombre de Dios y es una religiosa que fue abusada por su director espiritual y después por su fundador. Terrible, terrible. Ella salió. Y el tercer testimonio es una superiora general que descubrió a una religiosa de su congregación, una muy influyente, ¿verdad? Con mucho poder de influencia y poder en todo sentido. Y cómo afrontó el tema. Cómo afrontó el tema del abuso, cómo afrontó esta hermana, etcétera. Porque había sido muy terrible. Y bueno, sus llantos y todo. Yo la acompañé un poco en este proceso. El cuarto testimonio es Seguirte en la Verdad. Es una religiosa que entró a una congregación donde la estructura a nivel sistémico era abusadora. Entonces ella cuenta su testimonio y cómo se fue liberando de esto. Y la última, El precio de la palabra, que es una religiosa que al darse cuenta de los abusos que se estaban dando y querer denunciar, bueno, fue perseguida al máximo. Y entonces en su angustia, ¿no? Dice, creo y por eso hablo. Superó los miedos, las angustias, etcétera, y pudo denunciar. Es un testimonio muy valiente también de esta hermana. Pues el libro lo pueden comprar en Argentina, está muy cerca porque es de Claretianas, Argentina, y también en distintos países pienso que las conferencias de religiosos las tienen. También está en Amazon. Lo pueden bajar en Amazon sin ningún problema, comprar pues en Amazon. Yo ahora les voy a regalar, porque me dio permiso la editorial, de regalarles el primer artículo. Entonces, bueno, pues con eso también se dan una idea de cómo está el libro. Pienso que esto es una visión general que les puede ayudar. En algunas congregaciones me han dicho que han comprado el libro para en el gobierno, sea gobierno provincial o general, ir leyendo los artículos y comentarlos, ¿verdad? Porque esto va creando mentalidad y eso pues les puede ayudar. Esto sería lo del libro, ¿verdad? No sé si pasamos. Uy, ¿qué pasó? Estamos aquí sí nos ves, ¿verdad, Rosaura? Estamos en la galería. Yo no las veo. ¿Ustedes me ven a mí? Nosotros sí a ti. Ah, bueno. No sé qué pasó, pero no las veo. Pero bueno, si ustedes me ven, algo pasó. Pero bueno, ya. Bueno, ya las veo, ya. Apreté aquí un botoncito, bueno. Perfecto. Entonces, de pronto se me fue, sí. Bueno, Rosaura, a mí se me hace el libro que yo lo pude descargar aquí en la Kindle, y el libro realmente me parece
fuertísimo. Son los testimonios dolorosos de vidas de mujeres que, pues, que se han entregado con mucho amor, con mucha confianza a una institución y como sin miedos, ¿no? Verdaderamente abandonando su ser a una institución y encontrando en ella, pues, un abuso de confianza y una situación que inimaginable. A mí me gustaría que nos platicaras un poco tu experiencia. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué hay este abuso de confianza y esta imposición de un poder jerárquico sobre, en esta dimensión de súbdito y de jefe o de padre sobre las mujeres? Sí, sí, bueno, pues en nuestra amada iglesia, a pesar de que Jesús en su tiempo hizo una revolución, una verdadera revolución, invitando a hombres y a mujeres a seguirlo, cosa que no estaba permitido. Entre ellas, pues, la apóstol de los apóstoles, María de Magdalena y otras mujeres. Las costumbres culturales de ese tiempo estaban basadas en otros principios, como el de la fuerza, ¿no? Uh-huh. Y esas costumbres prevalecieron sobre la revolución evangélica que presentó Jesús y con el pasar de los años se construyó la estructura con la que nos encontramos ahora, ¿no? La Iglesia Católica hasta ahora tiene un sistema de gobierno formado solo por varones. Es decir, solo los varones son los que mandan. Y esto desde una estructura en la que el poder, autoridad, está ligada con lo sagrado. Esto es fuertísimo, ¿eh? Es decir, un sacerdote, por el simple hecho de ser ordenado, ya en automático es autoridad y con un poder sagrado, ¿no? Bueno, entonces esto también crea un problema porque digamos que así como dije, ¿no? La cultura se apoderó de la iglesia y no permitió que se continuara con la revolución evangélica que había presentado Jesús, ¿no? En muchos de nuestros, y partimos del contexto cultural y social, en muchos de nuestros contextos culturales latinos, africanos, asiáticos, un poco menos en los anglosajones, pero también hay un machismo instaurado a todos los niveles, relacional, económico, social, de trabajo. Hoy se empieza a dar un poco de movimiento porque muchas mujeres están en el gobierno, ¿no? Y entonces están procurando de alguna manera, algunas, no todas, pues buscar una mayor equidad para las mujeres. Y por eso pienso que se comienzan a dar hacia adentro de la iglesia movimientos, empezamos a abrir los ojos, ¿no? No podemos seguir aceptando y comprendiendo el lugar de la mujer así. Podemos decir que esta idea cultural se desarrolló dentro de la iglesia y se desarrolló el concepto mundano, no evangélico, de la relación mujer y varón. Y se hizo cultura eclesial, ¿no? Entonces, esto es, digamos, un poco contradictorio porque el Concilio Vaticano II dice que la sacramentalidad de la iglesia en el mundo significa que en sus estructuras y en su forma de relacionarse con el mundo se deben captar el tipo de relaciones que promete el reino de Dios. Bueno, pues esto falta muchísimo para que sea verdad, ¿no? En sus estructuras y relaciones. Las palabras bonitas sobre la mujer nos encantan, pero la mujer de hoy ya no queremos esto. Nosotras ya no queremos esto. Queremos que en las estructuras de la iglesia
se vea la presencia de la mujer. Pero esto, a nivel sistémico, es lo que ha producido esta desigualdad y abuso. ¿Por qué? Porque a nivel sistémico, como les he dicho, quienes se preparaban para gobernar, se les daban todas las becas para estudiar, es decir, casi con la celebración de un sacramento, esto es un poco exagerado, podían vivir, pero algunos sí, aunque hay misioneros muy comprometidos y algunos muy comprometidos, pero la mayor parte no, las mujeres eran concebidas para servir a los varones, para lavar, para planchar, para hacer los trabajos que ellos no querían hacer, ¿no? Muchas congregaciones tenían dificultad en el vestido, el sustento y ni pensar en prepararse. Ellos aceptaban lo que decían los varones y ya sabemos que, bueno, tenemos muchas mujeres que rompieron el molde, como Santa Teresa de Jesús, la primera feminista, Mary Ward, que fue encarcelada, pero hasta hace muy poco, y todavía en algunas partes se hace, o sea, se requiere a un sacerdote para que una congregación pueda ir adelante, la respalde, ¿no? Entonces, ¿qué es el clericalismo y por qué se da esto en la iglesia? Los abusos, ¿no? Entonces, se junta el machismo cultural con el estilo de gobierno sistémico en la iglesia y entonces tenemos pues una bomba, ¿no? Porque el clericalismo es ese elitismo de quien gobierna desde una actitud de superioridad que le viene por la vinculación con lo sagrado. Hoy el Papa dijo en la audiencia que tenemos la misma dignidad. Pues sí, tenemos la misma dignidad, pero en hechos concretos no se ve esto, ¿no? Voy a decir un ejemplo. Los sacerdotes pueden entrar sin hacer cola al Vaticano, porque van a concelebrar. Las mujeres jamás. Religiosas, por más religiosas que sean. No tienen que hacer cola, tienen que esperar y luego se ponen todos delante y nadie puede ver, ¿no? Bueno, este es un pequeño ejemplo. Somos de la igual dignidad, pero no se ve en cosas concretas, ¿no? Es decir, el sacerdote tiene una autoridad que viene de lo alto, aunque vive una perspectiva de rol, ¿no? Por eso el Papa Francisco dice que el clericalismo fomenta todos los tipos de abusos y por eso es una perversión. Y eso lo verán bastante bien en el artículo que escribí. Es una perversión porque se usa una elección de Dios, una vocación, para tener un poder. En vez de ser un servicio gratuito y generoso, se vive como la pertenencia a una élite que gobierna. No digo que sean todos que están en esa actitud, pero muchos, la gran mayoría. Entonces, ¿qué hace esto? Pues la gran desigualdad, ¿no? Se da porque ellos actúan en nombre de Dios, ¿no? La perversión se da porque la autoridad que ejercen es en nombre de Dios. Jesús no soporta eso. Jesús esto no lo soporta. Por eso la profanación del templo nos presenta a un Jesús, ¿verdad? Que parece que perdió los estribos, aunque si analizamos con detalle, él se mide en su enojo, ¿no? Trata a unos distintos. Yo les invito a leer ese pasaje de la profanación del templo. En esa meditación yo comprendí con profundidad lo que significa una profanación. ¿Por qué? Porque ¿quién es el templo de Dios?
sea, la revolución de Jesús que pasó de una cultura cultual, ¿no?, a entregar la vida o a que el culto o quien era la presencia de Jesús era la persona. Entonces, bueno, este pasaje es muy fuerte y muy iluminador. ¿Por qué la cultura del silencio? Bueno, con este contexto cultural y este contexto eclesial, si de por sí es muy grave un abuso intrafamiliar, ¿no? O sea, y la gravedad viene que aquella persona que me debe de cuidar, que es mayor, sea papá, tío, tía, también hay abusos de mujeres, hermano, primo, engaña, seduce a un menor con regalos, con privilegios, hasta que consigue que ese niño, esa niña se confíe totalmente a él para abusarlo. Bueno, esto es terrible. Es la confianza traicionada, ¿no? Es la confianza que se ha puesto en la persona que me debe de cuidar, que queda rota. Entonces, no me puedo fiar de nadie, ¿no? Fíjense que algunos jóvenes se han suicidado cuando se empiezan a dar cuenta de estas cosas. Terrible. Entonces, si esto es grave, qué grave es la gravedad tan fuerte que alguien que representa a Dios, que en nombre de Dios, porque muchas veces los abusos se dan así, en nombre de Dios, ¿no? En una dirección espiritual, en una confesión o en una relación pastoral. Dice, bueno, yo te voy a decir lo que tienes que hacer, la mujer plenamente confiada, ¿verdad? Y aquí quiero hablar de este tema de la vulnerabilidad. Cuando alguien se abre en una dirección espiritual, en una confesión, en un magisterio, en una relación pastoral de acompañamiento, pues está sumamente vulnerable. No tiene defensas, porque tú vas a pedir una ayuda, ¿no? Y vas a pedir una ayuda porque estás necesitada. Entonces la persona está prácticamente en sus manos. De allí que se dé este abuso en un ambiente sagrado, bueno, pues es un shock terrible para la persona. ¿Por qué hay silencio? ¿Por qué hay tanto silencio? ¿Por qué no se dice? Pues porque es tremendo, ¿no? Y si ya de por sí, por ejemplo, un abuso intrafamiliar se tarda mucho tiempo en generar una separación una separación psicológica, para darme cuenta de qué me pasó, de cómo estaba, etcétera. Y allí todavía tenemos a un Dios que recurrir. Pero si se da un abuso a nombre de Dios, o sea, esto destruye a la persona. Entonces, ¿por qué este silencio? Porque es un shock muy grande. No solo la confianza traicionada, sino que se da en un ámbito de lo sagrado. Y otra característica como que se da dentro de este proceso es que en esa diferencia asimétrica de relación se da un proceso de seducción donde la persona idealiza la autoridad. A mí me ha llamado la atención en estos abusos que hemos escuchado de Rupnik, que alguno escribió, pero ¿cómo esta chica se dejó llevar, etcétera? Bueno, es que no te das cuenta de lo que significa que ella, bueno, primero, la diferencia de edad, la diferencia asimétrica de alguien que era un gran artista, un gran sacerdote, ¿no? Tenido por todo lo alto. Que en confesión o en una relación espiritual abusa de esta persona, bueno, pues ella
ella se siente mucho más pequeña, ¿verdad? De edad. Además, se siente plenamente guiada, confiada, ¿no? ¿Cómo va a... No se da cuenta de lo que está pasando. Por eso ese silencio, digerir esto es muy difícil. Y normalmente se da un mecanismo de defensa que se llama escisión, es decir, una separación total entre que esta persona abusó de mí y la relación que tengo con él como artista, como, por decir a esta persona, pero como fundador, como, ¿no? Se da una separación entre lo que viví o lo que vivo algunas veces o esta persona idealizada. ¿Por qué el silencio? Precisamente porque la persona vive como una esquizofrenia. Es tan fuerte la experiencia que no puede poner en diálogo estos dos aspectos. No puede afrontar lo que vivió. Psicológicamente le supera y viven muchos años con esto. Yo tuve una experiencia de una religiosa, fue terrible, destruida completamente, joven, porque también muchas congregaciones que trabajan en parroquias, bueno, pues ahí dependen, fíjense todo el poder. Además de que era el párroco, pagaba a las hermanas, o sea, dependían económicamente, dependían de su casa, es decir, él les daba vivienda, dependían de su trabajo y espiritualmente. Bueno, pues este sacerdote, eran 3 o 4 hermanas, puso, había una puerta que separaba su cuarto, su habitación de donde estaban las hermanas, pero puso a la hermana más joven al lado de esta puerta. Y él llegaba y abusaba de ella. 10 años. Habló, pero la superiora no le creyó. Entonces, bueno, pues son cosas muy terribles. ¿Por qué se da el abuso? Pues primero que nada, por esta diferencia asimétrica y también porque, hay que decirlo, que falta formación, juicio crítico, seguridad, se da una idealización. Y luego, bueno, pues si alguna de ustedes ha estado enamorada alguna vez, pasa un poco esto, ¿no? Pasa un poco esto, es decir, en esa idealización la persona no se da cuenta de la gravedad que está viviendo. Entonces, pues por esto se da el abuso. Necesitamos abrir los ojos, tener el coraje para hablar, para formar a las personas, para empezar a hablar de este tema y que la gente despierte, ¿no? Y pasar a una cultura del cuidado. ¿Cómo vamos a pasar esta cultura del cuidado? Bueno, pues primero desenmascarando en nosotras, en cada una de nosotras, las actitudes machistas que las mujeres tenemos internamente sin darnos cuenta, muchas actitudes machistas que van desde la percepción y la valoración de nuestro propio cuerpo, de la belleza, que está en función de agradar a los varones. Actitudes de inferioridad, de inseguridad, de vergüenza, de culpa frente a un varón. O sea, hay que trabajar eso. Hay que empoderar a la mujer a todos los niveles, con conocimiento personal, aceptación de los propios límites y fortalezas, y desde allí que se prepare, se forme, pueda opinar, tenga criterios, profesionalidad, trabajos competentes, ¿no? O sea, esto me parece que son cosas elementales. Y el tema del cuidado de nosotras mismas, de mí misma, de las otras, de la comunidad, de la familia, del ambiente. O sea, nosotras tenemos en nuestro
en nuestra raíz, en nuestras entrañas, esta tendencia a cuidar. Bueno, pues el tema del cuidado primero para cuidarnos a nosotras mismas, cuidar a la comunidad, a la familia y al ambiente, ¿no? Y pienso que en la iglesia podríamos pasar a esta cultura del cuidado. ¿Qué tendríamos que hacer en la iglesia a nivel estructural? Bueno, pues yo lo que veo que se podría hacer o se tendría que hacer sería separar el tema de la autoridad del sacerdocio. Es decir, que pueda ser sacerdote sin que sea necesariamente autoridad y que su sacerdocio sea un servicio, ¿no? Y que en la parroquia puedan ser responsables una hermana, una laica, un laico, y que el sacerdote se dedique a su misión. Esto ya se está haciendo en algunas parroquias de Suiza, Noruega, Alemania, aunque todavía no está aceptado. Otro punto que me parece importante a nivel eclesial es la participación de las mujeres en espacios eclesiales y de gobierno. Nosotras estamos muy felices porque hay 3 o 4 mujeres. Ni el 3% del total son mujeres. Ni el 3%, no llegamos al 3% en el sistema clerical. O sea, esto no puede ser. Otro tema que me gustaría, esto es un sueño porque ha sido muy trabajoso que se saque el libro sexto del derecho canónico, que se renueve el libro sexto, pero está hecho pues desde la perspectiva clerical. No sé si aquí hay alguien que conoce un poco del derecho canónico, pero me gustaría que se rehiciera todo el derecho canónico desde una perspectiva de la persona, poniendo al centro a la persona, ¿no? Porque no se trata de que el abuso a un menor, aunque ha cambiado un poquito el libro sexto, era condenado el sacerdote porque había faltado a la castidad. O sea, la perspectiva era del sacerdote. Lo que se cuida es ese don del sacerdocio. No, ahora ya se añadieron unos renglones para cuidar a las víctimas, a toda persona. Pero si se rehiciera, porque es la perspectiva, no se pueden poner parches. Si se rehiciera todo el derecho canónico poniendo al centro a la persona, pues yo creo que se respondería. Y no soy canonista, no soy canonista. No estudié derecho, pero bueno, pues eso es lo que yo veo y percibo. Y pues tenemos que ser, aunque no nos dejen participar en muchos espacios, tenemos que ver la manera de participar y de hacer espacios. Cada vez la mujer tenemos que dar nuestra opinión, presionar en caso de que no estemos de acuerdo con algo. No digo que se haga la guerra, pero porque tenemos que crear un mundo donde podamos convivir en justicia hombres y mujeres, ¿no? Y pudiéramos llegar a una equidad, pero no podemos permitir de ninguna manera, el abuso de las mujeres. No más, basta ya. Pues eso es, no sé si respondí un poco, ya añadí algunas otras cosas del cuidado, pero es un poco lo que yo veo que causa el silencio, el abuso, que es la asimetría de poder, y luego cómo ir creando una cultura del cuidado. Y muchísimas gracias, Rosaura. Marisa, no sé si tú tengas alguna... Bueno, Rosaura, agradezco muchísimo lo que has expuesto hasta el momento. Y mira, bueno, no sé si tú vas a desarrollar tu tema también, tu capítulo que quisiera, como que nos lo vas a regalar, pues escucharte, ya estás incluyendo algunas cosas, pero también quisiera dejarte tiempo. Ahora, mira, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo y
pues me considero feminista, pero también, como tú misma mencionas, este desenmascaramiento que necesitamos trabajar en nosotras mismas, las propias mujeres, de nuestros propios machismos, porque lo somos, y como educadoras transmitimos desafortunadamente, lo hemos hecho también, esta cultura patriarcal tan introyectada, tan asumida desafortunadamente en nuestro propio ser, ¿no? Entonces, este primer trabajo, pues primer paso, claro, no se puede dividir paso a paso, pero quiero decir, como parte del proceso. Ahora, no queriendo, pero a ver si si queremos acceder o queremos que las mujeres accedamos a estos puestos de autoridad, tenemos que ir ya deconstruidas, porque si no se repiten los esquemas. Como bien dices, el servicio, o sea, si pones a una mujer en un puesto de autoridad que va a repetir esquemas machistas, primero esta conversión, esta metanoia al servicio, a asumirnos desde otro lugar, la relacionalidad, para poder entonces ocupar el puesto de autoridad sirviendo, ¿no? Conjuntar no sé cómo lo veas tú, te digo, porque desafortunadamente sí hay puestos, y digo, en la iglesia es ridículo, absurdo y triste, como tú bien dices, que realmente son contadas 3 mujeres, por decir algo, en supuestos cargos, pero esto, ¿cómo vislumbras tú esto? Y también, pues, digo, el hecho ya, ¿qué te lleva o te llevó, detonó en ti la inquietud última de hacer este libro, de escribirlo, de tenerlo que plasmar, ¿no? Las vivencias. Sí, No sé si por ahí pudieras tú desarrollar algo, Rosaura. Gracias. sí. Bueno, la primera pregunta que dices o lo primero que lanzas se me hace súper importante, pero es una deconstrucción cultural que no es fácil. ¿Por qué? Porque muchas, como hemos visto y constatado, se van al extremo de la violencia, ¿no? De la destrucción. Pero es que tampoco se trata de eso. ¿Cómo crear un verdadero diálogo entre iguales? Pero para eso yo tengo que estar libre, libre de la sujeción de tantas imágenes que se viven en la familia, o sea, que están enraizadas. Entonces, bueno, eso requiere de cada una de nosotras, por eso tenemos que trabajar, yo digo, en las congregaciones, pero en cualquier institución femenina, se tiene que trabajar para deconstruir eso, para ayudar a las mujeres a realizar un proceso. ¿Por qué? Porque si no, van a nombrar a personas que no tienen una idea propia, ¿no? Y que se pegan o siguen lo que les dicen. Y entonces estamos en la misma, por más mujeres que sean, ¿no? Entonces, aquí este tema es fundamental, para mí es la base, pero esto requiere una conversión y habla también de madurez, ¿no? O sea, ser una mujer completa. Yo soy una mujer completa de aquí hasta aquí y siendo mujer te digo, óyeme, somos diferentes y respétame, ¿no? Entonces, a mí este tema me parece importantísimo, importantísimo, la deconstrucción. Y nosotros pensamos en hacer este libro precisamente porque se habla del abuso de mujeres, pero quienes han hablado o quienes empezaron algunas denuncias, gracias a Dios, ¿verdad? Han sido hombres. Dijimos, no, somos nosotras las primeras que tenemos que denunciar esto, apoyarnos unos a otras y dar nuestro pensamiento al respecto. ¿Qué pensamos de esto? Porque es tan diferente cómo vive, bueno, tan diferente cómo vive una relación sexual, un abuso sexual, etcétera, un hombre que una mujer. A la mujer la destruyes. Es muy diferente.
es muy diferente. Entonces, por eso nosotras quisimos dar nuestra palabra y escribir este libro. Y a nuestros compañeros les dijimos, porque es de parte de la Comisión de Protección de Menores, les dijimos, por ahora no van a colaborar. Nos van a ayudar si quieren en el tema estadístico. Ellos nos ayudaron en el tema estadístico y presentaron, o sea, yo hice la encuesta, pero ellos nos hicieron el vaciado y todo. Pero son todas mujeres. ¿Por qué? Porque somos nosotras las que tenemos que defender y dar nuestra palabra. Qué bueno que otros hombres y ojalá muchos se unieran. Esto no lo podemos permitir. Oye, si le hacen eso a tu hermana, a tu mamá, ¿qué harías? ¿No? O sea, no lo podemos permitir porque es una falta grave en todo sentido. Pero lo que queríamos es que las mujeres dieran su voz, su denuncia, su interpretación, su lectura y su proyecto. Entonces, esto es, y en diálogo con los varones también. Hay una manita levantada, no sé. Sí, ahorita le vamos a dar la palabra a Marta Eugenia, está levantando la mano, pero a mí me gustaría preguntarte, aprovechando esto último que estás diciendo, antes de dar la palabra a Marta Eugenia, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Rosaura, con estas mujeres que valientemente denunciaron? Porque es muy triste ver el último caso muy público de Rubnik, justamente, este jesuita, artista, tan importante y tan querido por los jesuitas por sus diferentes trabajos en mosaico en muchas iglesias, ¿no? En donde se valora mucho más el arte del artista que el pecado que comete con tantas mujeres, porque pues denuncian algunas, pero se sabe que hay un grupo enorme de mujeres. A mí me pareció tan trágico, Rosaura. La verdad es que me dolió hasta el alma y desde Tras las Huellas sacamos muchas publicaciones al respecto, porque el castigo fue de un mes de excomunión, ¿no? Y fue como una burla hacia esas mujeres que, como tú bien dices, que tienen una vida destruida, que no tienen un futuro, que se les ha roto no nada más la parte física, sino la espiritual, la moral, o sea, la confianza en la humanidad. O sea, es un dolor que no se repara fácilmente. Pero la respuesta de nuestra iglesia, de nuestra Santa Madre Iglesia, ha sido terrible. Entonces, ¿qué esperanza tienen las mujeres que denuncian, que de por sí ya les cuesta tanto trabajo? ¿En dónde encuentran realmente esta sororidad? Tú que tienes esta experiencia con las mujeres que nos cuentas en tu libro, ¿qué ha pasado con sus casos? ¿Ha habido realmente un castigo ejemplar ante este abuso de poder? Sí, bueno, la declaración primera del padre general sobre los abusos de Rubnik fue lamentable. Fue lamentable. O sea, él habló de un proceso administrativo que quería decir que todavía no se había comprobado su culpabilidad y no de un proceso penal que implica que sí es culpable. Entonces, bueno, eso fue nefasto. Ahora se están planteando, yo quiero también decir, se están planteando la expulsión de Rubnik y se supone que él depende del superior, pero aquí pasa otra cosa. O sea, no lo pueden encadenar. Si él quiere hacer esto, va y lo hace y no le importa. Entonces, bueno, ahí se da un conflicto serio. Y esto por parte de las declaraciones, yo pienso que cada vez se hace más claro y ya se ha dicho, los abusos de Rubnik fueron durante 30 años. La última denuncia fue hasta el 2018. No, de un abuso en el 2018, 30 años.
Pero independientemente del proceso con esto, ¿qué ganan las mujeres denunciando? Mira, yo de lo que he visto, al menos de 2 víctimas y de otras que han denunciado, primero, la verdad las libera. O sea, aunque no me hagan caso, la verdad me libera. Y si realmente, porque yo pienso que entre que son abusadas, hablan la primera vez, obviamente se debe dar un proceso de acompañamiento que las va empoderando. Entonces, ya están dispuestas a lo que sea, ¿no? Y normalmente, no siempre, pero normalmente quien quiere denunciar no está sola, ¿no? Siempre hay 2 o 3 personas porque ya se van haciendo equipos para acompañar a esa denuncia. Entonces, bueno, quienes han denunciado, si no les hacen caso a la primera, les hacen caso a la segunda y si no a la tercera. O sea, lo que me parece importante es que ya no están solas. Y habemos muchas personas que si uno no lo hace, la tiene que hacer. O sea, se está creando además una liga de unión, una fuerza de unión donde si alguien se entera, bueno, pues nos apoyamos. Y pienso que eso hace mucho. Y cuando una mujer se libera de esto, no, es capaz de ir hasta el final. La verdad nos hace libres, hace libre a la persona y va conquistando la libertad. Y una mujer que realmente se enfrenta a esto, nada la va a detener, ¿eh? Nada, porque ya no tiene nada que perder. Entonces, yo creo que eso permite que vayamos avanzando, ¿no? Que vayamos avanzando. Sí, vamos avanzando, pero a pasos Sí, lentos, ¿no? Tenemos los casos, por ejemplo, en México del fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, ¿no? Cómo este ejemplo ha repercutido en otros abusadores dentro de la misma congregación, ¿no? Y cómo sobre las mujeres también, ¿no? Sobre las consagradas, sobre alumnas de los colegios. Y este dolor... sí, no. Pues somos testigas de este dolor y nos duele profundamente que no haya justicia, que no hay ley, ¿no? Como tú dices, hay que volver a hacer el derecho canónico otra vez. Y yo sé que Sí. Marcela La Palma, que está ahí en Roma también, que está a punto de presentar su tesis doctoral, ellas están trabajando por proponer, hacer una propuesta con respecto al derecho canónico y tenemos mucha esperanza en eso, pero pues hay mucho dolor. Es que el problema es ese. O sea, desde el juicio que puede hacer o la condena que puede hacer la iglesia, en el derecho canónico no está la otra parte. Entonces, claro que tienen que cambiar muchas cosas porque el derecho está hecho desde una perspectiva clerical, digamos. Aunque ya se añadieron algunos renglones y todo. Bueno, yo no te puedo decir los dolores y los sufrimientos que he pasado también en todo esto, ¿verdad? La desilusión, noches sin dormir, pero no nos podemos dar por vencidas. Algunas veces más tristes, otras veces más alegres y más entusiastas, pero no nos podemos dejar caer, ¿no? Cuando veamos que una se está hundiendo, está muy triste o lo que sea, bueno, pues darnos la mano unas a otras. No nos podemos dejar caer en esto, porque muchos hombres también lo agradecerán. Ellos también necesitan esto. También necesitan su lugar adecuado. Es que no está bien. Es que no está bien. Se les impide también vivir de otra manera más libre, ¿no? Esclavos de un rol, bueno, pero nosotras somos las que tenemos, primeras que tenemos que luchar
por este cambio en la iglesia. Así es, así es. Y bueno, pues es bien interesante cómo estos movimientos como el Me Too, ¿no? Han ido abriendo estos espacios en diferentes espacios, ¿no? Como pues en el cine, en las universidades, ahora también en la iglesia, ¿no? Y que poco a poco iremos tratando de transformar y sobre todo hablar de los temas, ¿no? Permitir estos espacios y lo que tú haces desde Roma, en el lugar en el que estás, se me hace maravilloso, ¿no? Que haya un sitio donde se aborden estos temas y la valentía para escribir y dar espacio al hablar de estas mujeres, ¿no? Y niños Sí, y sí. niñas. Sí, yo tenía miedo cuando salió el libro, no creas, Me imagino. pero bueno, empezaron a llamar, yo decía, Dios mío. Pero bueno, ¿Alguna y repercusión vamos que a... haya tenido, Rosaura, alguna repercusión el libro o no? Sí, bueno, repercusión, la verdad, mucha gente lo ha agradecido, me han pedido la presentación en diferentes partes. Te digo que algunas congregaciones me han dicho que lo han comprado para ir leyendo los artículos e ir comentando, porque esto va creando una mentalidad, se van dando cuenta, van abriendo los ojos y sobre todo porque es de mujeres a mujeres, ¿no? Entonces esto me parece muy, muy importante. Sí. Bueno, creo que ahora sí cedemos la palabra, ¿verdad? Gracias, Rosaura, por tus respuestas tan Sí, amplias y tan ilustrativas a Marta Eugenia y después a Ana Celia Coto. sí. Déjame ver nada más, Marisa, si está prendidos los micrófonos, porque esa es una de las Creo que no, Andrea, veo que el de ellas de aquí yo veo apagado. que no han podido. A ver, déjame nada más ver. Gracias. Ya está, creo que ya pueden prender su micrófono. Adelante, María Eugenia. Listo. Hola, muy buena tarde desde México. A mí el tema que estamos hoy tratando me parece vital. Yo estoy de acuerdo con muchos de los aspectos que ha dado Rosaura y las demás expositoras, las demás personas que han participado. Pero hay un detalle muy interesante. Yo creo que es vital que esa falsa autoridad de muchas mujeres en especial, es en general, tanto de hombres y mujeres, es por la ignorancia que tenemos acerca de realmente lo que implica el sacerdocio. Muchas de las personas, yo trabajé durante 22 años como miembro activo en mi parroquia. Y una de las cosas que yo me daba cuenta es que la gente ve al sacerdote como si flotara entre la tierra y el cielo. Y al verlo de esa manera, la misma persona le da autoridades que realmente no competen. Y les cuesta trabajo hacer valer su voz y decir, es que esto no es correcto. Simplemente porque lo dice el párroco, simplemente porque lo dijo el sacerdote, simplemente porque lo dijo el obispo. Entonces, algo de fondo que es vital es enseñar a la mujer cuál es realmente su papel como ser humano digno a imagen y semejanza de Dios. Y entonces sí, con la valentía necesaria se podrá paulatinamente hacer que estas voces femeninas realmente digan basta o digan esto no es adecuado. Pero yo soy una mujer vieja, tengo 65 años. Y yo me doy cuenta que muchas mujeres, aún mucho más jóvenes, estoy hablando de 30 años, de 25, tienen una falsa imagen de lo que implica una autoridad como sacerdote. Cuando tú, Rosaura, hablaste de que el sacerdote es valioso, pero se le desvinculara de esa autoridad, yo creo que más bien es desvincularlo del autoritarismo, del falso poder que se asume el sacerdote tiene. Por eso, Sí. ¿sí?
Por eso es tan importante que la mujer esté consciente, porque muchas veces, tú dijiste algo bien importante, las mismas mujeres muchas veces somos más machistas, somos más patriarcales o igual que un varón, ¿sí? Y aquí yo opino igual que tú, no se trata de la guerra ni de destrucción, no, se trata desde un punto de vista sumamente inteligente, razonado, el poder decir, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. A mí me costó, yo cuando llegué al trabajo, a mi trabajo parroquial, en mi trabajo comunitario, pues no sabía absolutamente nada, pero el hecho de no saber nada no significaba que no pusiera en práctica la inteligencia que Dios me dio. Y eso que trajo como consecuencia que algunos sacerdotes me trataran, ¿verdad?, inadecuadamente y que otros realmente me dieran mi lugar. Entonces, es una conquista de todos los días, pero sí creo que el fundamento es hacerle saber a la mujer lo que es capaz, el derecho que tiene y una cosa tan sencilla que muchas veces no entendemos. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, somos su templo del Espíritu Santo y no pueden pisotearnos. Ay, No importa quién sea. Muchas gracias. muchas gracias, Marta Eugenia. Rosaura, no sé si quieras contestarle algo antes de darle la palabra a Ana Celia. Sí, bueno, también, o sea, no, yo decía separar realmente en la estructura la autoridad de el orden sagrado, del sacerdocio, porque es una estructura. Ahora, nosotros también por ignorancia, como tú dices, ampliamos el poder del sacerdote. Él solo tiene un poder sagrado cuando está consagrando, no en la homilía, no cuando dice hay que hacer esto. No, eso es otro más, ¿no? O sea, solo es sacerdote en el momento, está ejerciendo su sacerdocio real, digamos, en el momento del sacramento. Entonces, en los otros momentos lo que tiene que hacer es representar, o más bien vivir la humildad y la presencia y el amor de Jesús. Pero solo es sacerdote en el momento en que realiza el sacramento. Y nosotros lo sacamos para todas partes. Eso es ignorancia de nuestra parte. Y entiendo lo que acabas de decir, que muchas veces es el pueblo el que echándole incienso, pues él después agarra el incienso y se lo echa a sí mismo. O sea, es difícil también, o sea, la formación del pueblo, pues tenemos tan poca formación en muchos lugares que se idealiza y se pone en un pedestal al sacerdote, ¿no? Y eso pues, causa lo que vemos, esa asimetría tan grande, ¿no? Uh-huh. Micrófono. No te oímos. Andrea, no te oímos. Ana Celia, si quieres abrir tu micrófono y prender tu camarita, adelante. Bienvenida. Ay, por ahí creo que sí ya pudiste abrir tu micrófono. Ana Celia, que no te escuchamos. No. Bueno, mientras Ana Celia Hola. Sí, mientras ella se conecta, vi aquí que ya. Sí, creo que sí. Ah, perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por este encuentro tan iluminador. María Rosaura estaba ansiosa de entrar porque, bueno, además de ser parte del Consejo General de mi congregación, estoy adiestrándome en la Comisión de Protección de la Conferencia de Religiosos de Puerto Rico, religiosos y religiosas.
Qué Y bueno. sí, sí, ha sido muy iluminador lo que has presentado. Y mi pregunta va precisamente en esta dirección. Tengo muchas otras, pero como estamos incursionando en este servicio que busca abrir las puertas a las congregaciones religiosas femeninas y masculinas, quiero presentar esta inquietud. La persona que es víctima de un abuso del tipo que sea, pero sobre todo si es un abuso que veja su dignidad, que la lacera, que la lastima desde el ámbito sexual, la religiosa, particularmente el religioso, supongo, y digo supongo porque no lo quiero dar por hecho así desde mi plataforma, experimenta una profunda vergüenza, experimentará sentimientos variados y encontrados que turbarán su conciencia, sus afectos, toda su integridad se ve lacerada. Una de las dudas y de los temores que yo tengo es cuánto una superiora local, un superior local, cuánto el grupo de hermanas que forman el Consejo Provincial o General puedan animar a que la víctima guarde silencio por temor a la vergüenza, al que dirán, porque no están preparados para asumir, afrontar, tomar en sus manos una situación como esta, y que la motivación sea a guardar silencio. Calla, no digas, no te expongas. Y lo más que me inquieta es que esta ausencia de proactividad, de solidaridad con la víctima, la lleve justamente a abandonar el espacio religioso, porque está repitiendo de nuevo el abandono, está repitiendo el maltrato, está repitiendo otra violación, aunque sea de otra índole, ¿no? Porque también es su dignidad y su veracidad la que está en cuestionamiento. Una ¿Cómo? revictimización, ¿no? Claro, la revictimización, cierto, esa es la palabra. ¿Cómo podemos, qué nos sugieres para que los consejos de las congregaciones, que muchas veces nos creemos tener, ¿verdad?, la última palabra en el campo, podamos también sensibilizarnos, capacitarnos, arriesgarnos para darle cara, para darle frente a estas situaciones, a las propias de la congregación y a las de otras personas que están también alrededor nuestro? Mira, yo la primera cosa que creo que nos puede abrir los ojos es escuchar a las víctimas. No necesariamente la de mi congregación, porque ahí, si estoy en el gobierno, pueden entrar estas trampas, pero escuchar el sufrimiento. Por eso escribimos aquí testimonios, por eso pusimos aquí artículos, para que podamos escuchar la atrocidad que vive una religiosa que ha sido abusada. Es terrible, se le destruye la vida. Entonces, ¿cómo darnos cuenta? O sea, es como que no es que yo lo conozca teóricamente, eso es una cosa. Es cuando es un insight, ¿no? Se llama un insight. Es otra operación mental. Me doy cuenta con todo el afecto de la gravedad del asunto. Es cuando logro escuchar a una víctima y me doy cuenta del sufrimiento que vivió. Entonces, cuando me logro dar cuenta de eso, entonces veo que lo que tengo que hacer es ayudarla. Es que no hay de otra. Si tengo el principio cristiano, ¿no? Luego, en el proceso, mira, yo nunca invitaría a denunciar a una víctima que no ha hecho un proceso personal. ¿Por qué? A denunciar, sea
civilmente o canónicamente. ¿Por qué? Porque se pasan muchas cosas. Y primero, se tiene que crear un equipo para que apoye, ¿no? A nivel canónico, a nivel psicológico, que cuando se presenten algo, a lo mejor no les escuchan, bueno, ¿cómo darle fuerza a esta persona? Pero yo no pediría a ninguna que se lance a una denuncia si no he hecho un proceso personal, porque va a ser una revictimización. Ella tiene que pasar de víctima a sobreviviente. Se llama sobreviviente cuando ha superado, ha cambiado su situación interna. Eso es un largo proceso. Entonces, antes de denunciar, que haga un proceso. Mientras ella está haciendo el proceso, si se trata de una cosa grave con un sacerdote, bueno, se puede proceder a la denuncia, pero muchas no quieren denunciar por la vergüenza, la humillación, porque ellas Así están en es. medio. Entonces, es que no pueden denunciar. Primero, la cosa que te digo es que voy a denunciar a un sacerdote. Y a lo mejor es un famoso, como les pasó a muchas de estas. Es un famoso. Yo voy a decir esto, es que nadie me va a creer, como les ha pasado. No les han creído. Entonces, bueno, yo creo que la primera cosa es que la persona se reponga en la medida de lo posible. Porque si no, no puede denunciar, no puede hablar, porque se me está desmoronando. Tiene que estar fuerte. Entonces, que ofrecer siempre, siempre a cualquier hermana que te venga a decir que algo le pasa, que ha sufrido algo, ofrecer libremente un acompañamiento, una terapia, para que ella vaya viendo lo que quiere hacer. Porque también yo pienso, para mí, la primera, la que está al centro es la víctima. Entonces, la víctima tiene que estar en un buen estado para poder denunciar. Si no, se va a destruir nuevamente. Yo tengo que procurar que ella esté lo mejor posible, que esté liberada, que haga un proceso. Y eso cuesta mucho tiempo. Y después, pues, si quiere denunciar. No se le puede obligar a nadie a denunciar. Es muy bueno que denuncie porque esto va quitando y tirando a las personas que muchos de estos abusadores tienen grandes puestos, ¿no? Tienen grandes puestos. Entonces, bueno, yo la primera cosa que haría sería eso, que ella haga una terapia y libremente, cuando se vaya sintiendo fuerte, que denuncie. Las hermanas tienen que apoyar a esta hermana de muchas formas y maneras. De muchas formas y maneras. Entonces, claro, la delicadeza de los acompañamientos que veo que alguien escribió, pues para eso se requieren personas especializadas. No la puedes mandar a Juanita Pérez. No. Absolutamente. A que hable con quién sabe quién. No, tienen que ser personas que han trabajado esto, que quieren llevarlo adelante, que saben curar, cuidar, proteger a la persona para que vaya creciendo. Es como que tiene que nacer una persona nueva. Y cuando un pollito está naciendo y apenas le sale una alita, pues si lo empujas para que empiece a volar, se va a arruinar, no puede. O si lo mojas, o si se va a morir. No, hay que esperar el tiempo hasta que la víctima quiera hablar. Y esto me parece también algo importante de respetar. Pero por eso tanto silencio. Es que no se puede hacer de un día para otro, ¿no? Y luego, claro, como ya hemos dicho muchas veces, nos topamos con esta, o sea, el derecho canónico pensado así
no da tanto espacio a los adultos, a las adultas vulnerables, a menos de que el abuso haya sido en confesión o durante otro sacramento. Lo otro, o en dirección espiritual, por eso se metieron esos renglones, considerando la vida de la persona, etcétera. Entonces se empiezan a meter un poco, pero es toda la perspectiva hecha desde el sacerdote. Claro, entonces la víctima se dice que es cómplice cuando la absuelve el sacerdote, y por eso fue la primera acusación que saltó con Rupnik, ¿no? Porque era una cómplice que había absuelto, no una víctima que había absuelto, ¿no? Entonces, esto es difícil dentro del derecho, pero para mí poner al centro a la víctima significa que ella tiene que hacer un proceso de restauración, de renacimiento, etc. Y es muy difícil, no es un proceso corto, es largo, y no se puede obligar a nadie a denunciar. Ella tiene que decir si quiere denunciar, ¿no? Gracias, gracias por Si te respondí, tan Ana sensible Celia. y tan clara. Sí, absolutamente. Gracias. Sí. Sí. Gracias, Ana Celia, por tu intervención también y tu respuesta, Rosaura. Pues quisiéramos dar de lectura. Aquí también hay algunas participaciones, comentarios a través de Facebook Live. Y bueno, sí, aquí hay algunos comentarios y una pregunta. Rosaura, te leo primero los comentarios. Mira, los iré leyendo seguido y tú ya después si quieres responder en conjunto, porque realmente los primeros son comentarios. Bueno, Marily Roca nos escribe que cree que es muy importante abrirnos espacios y con respeto opinar y aportar desde lo que somos, y muy importante también seguir trabajando nuestro propio machismo, ¿no? Eso haciendo referencia a lo que se hablaba antes. Después, Jessica Clarence nos dice esta pregunta: ¿cómo defenderse ante la prepotencia de un sacerdote que se cree con derecho de gritar a las personas y que no se le hace nunca nada al sacerdote, ¿no? Después está un comentario de Cristina Echegaray, que mientras se sigue viendo con respeto, entrecomillado, al sacerdote, no vamos a poder avanzar. Ellos tienen el poder. Y creo que, no sé si me salté algún comentario que había por aquí. Sí, por ahí había uno de... Sí, bueno, el segundo aspecto es que me distraje ahorita. Sí. El segundo punto, porque el primero, bueno, que tenemos que buscar nuestro lugar, etcétera, pues ya sabe lo que tenemos que hacer. El segundo punto, ¿cuál era? Sí, mira, Jessica nos dice que cómo defenderse ante la... Sí, sí. ¿Sí? El sacerdote, sí, sí. Mira, una cosa que nosotras tenemos que hacer es, primero, nunca ir solas. Hay una comunidad y la comunidad seguramente se da cuenta de esto, ¿verdad? O sea, no podemos permitir que el sacerdote nos grite de esta manera. Pues la primera cosa que yo iría es en comunidad con el sacerdote a decir, de buena manera, padre, o como le digan, fulanito. O sea, no nos puedes tratar así, porque eso es la primera cosa que se tiene que hacer. Si él reacciona mal, entonces ir al obispo. Si el obispo reacciona mal, entonces ir al nuncio. No nos podemos parar. O sea, ese es el punto que
este ejemplito me sirve, porque no podemos permitir el abuso de los fieles ni de nadie, ni de mí. Entonces, si este sacerdote está maltratando, gritando, abusando, gastando el dinero de la parroquia para sus cosas y no para el bien de la gente, yo tengo, primero, es que eso dice el Evangelio. Primero vas a hablar con él y se lo dices. Si no lo acepta, vas en la comunidad. Si no, se lo dices a otros. Y si no lo acepta, lo denuncias, ¿no? Entonces vas con el obispo, con el nuncio, y si no, se manda una carta a Roma, y se le denuncia por abuso de poder. O sea, el problema es que nos pasa como esta hermana querida que puso, nos pasa como la rana que está dentro de la olla, ¿no? Se va subiendo la temperatura, y bueno, soportamos el primer grito, el segundo, el maltrato, el uso indebido del dinero. Entonces se muere la, no se da cuenta que se está quemando. Y nosotros somos los primeros que propiciamos esto, las primeras. Entonces, bueno, a mí eso me parece muy importante. Y el tercer punto, ¿cuál era? El de que ensalzamos tanto a los curas porque ellos tienen el poder, ¿no? Bueno, pero es que allí es esta confusión que les digo. O sea, el sacerdote está realizando un servicio y solo actúa en nombre de Dios solo en el momento de la realización del sacramento. Oye, Rosaura, momentos, pero nos enseñaron que el sacerdote es persona in Christi, ¿no? O sea, es que él personifica a Cristo. Y hay cuánta gente que le besa la mano y, por supuesto, se tiende a sus pies. In persona Christi, pero es que es el bautismo lo que a todos nos hace in persona Christi, porque todos tenemos que ser transformados en Cristo. Y él ejerce el sacerdocio solamente en la realización de los sacramentos. En lo demás, debería ser in persona Christi. ¿Qué quiere decir in persona Christi? Que se deja transformar en Cristo. El problema es lo que les acabo de decir. ¿Qué es el clericalismo? Precisamente vivir el sacerdocio como un rol, no como una vocación existencial que toca la vida y que le pide a la persona vivir la mansedumbre y la humildad, la verdad, el servicio, la justicia, ser como Jesús. Todos tenemos que ser transformados en Jesús, hombres y mujeres, ser la imagen de Cristo. Todos, yo también soy imagen de Dios, templo sagrado de Dios. Ellos en un momento son sacerdotes y en algunos momentos ejercen una autoridad, pero cuando actúan precisamente en nombre de Dios como el sacerdote, es cuando están ejerciendo un sacramento. Perfecto. Nosotros nos tomamos como lo que dice la homilía in persona Christi. No, me estás diciendo cada estupidez, que mejor cállate. O sea, por Dios, ya son un desastre las homilías, por Dios. Que de verdad, qué vergüenza, qué pena, qué tristeza, ¿no? Sí. Sí, y bueno, Vilma, también está levantando la mano María Rosa, pero Vilma, tienes varios comentarios, si quieres prender tu micrófono y hacer tu pregunta directamente y luego le damos la palabra a María Rosa. Buenas tardes a todas y a todos. Un comentario que quiero hacer es que yo pienso que hay que desconstruir primero las estructuras de dominación
en las que se ha asentado en las relaciones de poder entre mujeres y hombres y desde un punto de vista clericalismo, porque se ve como algo muy sagrado para poder construir de nuestra propia perspectiva de las mujeres esa relación de denominación y cambiando también el concepto de poder, porque muchas personas tenemos un concepto de poder heredado desde hace mucho tiempo que se basa en la dominación de una persona sobre otra. Y eso es un gran error porque una persona tiene más poder y esta persona que tiene alto poder es la que tiene la dominación. Entonces cambiar ese concepto de poder en todos los ámbitos. Yo creo que solo así podemos nosotros crear desde nosotras, desde nuestro propio sentir, pensar qué pensamos nosotros que son esas relaciones de poder. Sí, de acuerdo. Y de hecho, en la iglesia, específicamente en la iglesia católica, el poder es un servicio. O sea, ¿qué es el poder? Bueno, primero en mi artículo lo pongo, pero todos, al ser imagen de Cristo, al ser imagen de Dios, cuando en la creación, Dios a todos, hombre y mujer, les dio el poder de dominar la tierra. Entonces, primero, el poder que tenemos todos, lo tenemos que ejercer como imagen de Dios. Forma parte de nuestro ser imagen de Dios. ¿Cómo ejerce Dios ese poder? Dios, que es amor, que es la creación. Entonces, en la medida en que yo ejerza el poder que tengo, hombre y mujer, donde esté, como tú dices, construir ese concepto, ¿qué significa el poder? ¿No? Dominar toda la creación significa destruir la creación. ¿Qué significa ese poder? Tenemos el poder de reconstruir la creación. O sea, ¿qué significa el poder? Entonces, a mí me parece muy, muy importante y saber que el poder es una característica del ser humano que nos hace imagen de Dios. O sea, yo he recibido el poder. Eso lo pongo en el artículo, me parece, al inicio, cuando hablo de la distinción, el artículo que recibieron allí, hago la distinción entre poder y autoridad, la autoridad legítima, luego el abuso de poder, el abuso de conciencia, el abuso espiritual, el abuso sexual. Pero eso es, o sea, el poder es ejercer el poder que tenemos como lo hace Dios, como lo hace Cristo. Entonces, ¿qué concepto de poder es ese? ¿No? Lo que pasa es que está mundanizado totalmente y como existe el inconsciente, ¿verdad? Y inconscientemente se busca la gloria, el poder, el honor para nosotros mismos, ¿no? Había un sacerdote que decíamos, en vez de echar el incienso al altar, mira cómo lo hace, se lo está echando así, pero en realidad se lo echaba a sí mismo. Entonces, buscamos, ¿no? Buscamos todos en esta ambigüedad de motivaciones, muchas veces el ser el centro, el tener el poder, y confundimos lo que significa ejercer el poder que Dios nos dio a todos en la creación y que el modo de ejercer el poder nos hace semejantes a Dios. Entonces, me parece muy importante esta aportación, o sea, ¿qué entendemos por poder? Y sobre todo, desde la perspectiva vocacional de todo cristiano y cristiana, que significa ser otro Jesús en la tierra, ¿no? Entonces, si yo estoy llamada a ser transformada en Cristo, ¿cómo Jesús ejerció su poder? Pues él, el ejemplo nos lo dio lavando los pies. Lavando los pies, que es la entrega total, ¿no? Es la entrega total. Por eso es la Eucaristía.
la entrega total. Sí, A bueno, ver, pues, y es... está María Rosa también aquí con su manita levantada, ya se cansó la manita de estar ahí. Adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, Pues desde luego, qué placer conocerte, Rosaura, y qué bendición que estés pues en este camino. Pero yo estoy con el corazón apachurrado, porque realmente como que toda la plática ha sido a que después de que a la mujer la abusan, como sabemos que, ella es la que tiene que rehacerse, ella es la que tiene que ser fuerte, ella es la que tiene que no sé cuántas cosas, o sea, se sale de, o sea, estuve mucho tiempo esperando para no levantar la mano, porque es que se sale sí. y ser, o sea, yo no sé si esto del derecho canónico no da apertura a que la ley como tal pueda hacer algo al respecto. Yo creo que lo que hacen estas personas, y quito la parte del que sean sacerdotes, porque se ve que no lo han entendido, ni han entendido lo que eso implica, pero no me parece justo que estén, Por que supuesto. sigan y que sigan y que sigan. O sea, yo no sé si el derecho canónico no nos da margen de maniobra, pero que ante la ley, o sea, cuando hay tanto Sí. testimonio, cuando hay tanta cosa tan clara, porque, o sea, Sí. creo que para que algo empiece a mejorar, desde luego, tiene que ser desde nosotros, cada una consigo misma, pero es que también imagínate lo que es haber sido abusada, haber sido violada durante 10 años, como Sí. decías tú, y todavía recomponte, pues, y a lo mejor No, sin herramientas para poderlo hacer, porque igual ya estás en una congregación donde a qué psicólogo te van a mandar si ¿Con qué están dinero, no? decididas a poder vivir en una casa donde el violador es el sí, que tiene el derecho. No sé, es como muy difícil. A mí me encantaría todo este alrededor del que hablas, sin duda, pero que haya un ejemplo sí, bárbaro de sí, decirte, o sea, este señor ya no es cura, ya está, sí, o están en la cárcel, bueno, ¿sabes? O sea, no sé si eso se puede. sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que mi postura es mi postura. Quizá por los golpes que me he llevado, ¿verdad? En esta lucha. Es decir, yo no voy a esperar de nadie. Nosotras tenemos que hacerlo, pero es mi postura. Yo pienso que se ha caminado mucho y realmente se ha quitado el orden sacerdotal a muchos de los que han abusado. Se les ha destituido, es verdad. Y en eso está, yo lamentablemente, es un crimen, es que es un crimen, es que es un crimen. Que este señor siga dentro, pues yo no lo soporto. Y es algo que está pésimo, según mi humilde opinión. O sea, yo, por ejemplo, este del que hablamos, ¿no? Y otros como él. Pero al mismo tiempo, los procesos son largos. Entonces, ¿qué quiero decir? Que la acusación a un sacerdote o a cualquiera, pero tiene que tener sus procesos, porque no puede ser tan rápido. Se tiene que comprobar, se tiene que ver, se tiene que esperar, se piden denuncias. Y eso requiere, por eso decía yo, que la víctima esté lo mejor posible. ¿Por qué? Porque no es fácil llevar un proceso. O sea, no es fácil. Ahora, que hay mucha gente que se está moviendo, sí, pero falta mucho. Yo pienso que falta mucho. Pero lo que no podemos hacer, y estoy de acuerdo con lo que tú sientes, María Rosa, o sea, pero lo que no podemos hacer es decir, todavía que me hacen esto, me tiro, me pongo nuevamente como víctima y que me ayuden. No, no, porque eso es un círculo vicioso que me vuelve a poner a mí como víctima sin la esperanza y sin la lucha. Por eso digo, quien es víctima tiene que estar lo mejor posible,
porque los procesos judiciales aquí y en China son largos, llevan tiempo, piden declaraciones. Y entonces, para confirmar verdaderamente y poder destituir a alguien. Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, todo lo que falta de avanzar. El Papa Francisco realmente ha hecho mucho en esto, pero falta muchísimo. Para mí, lo que más falta es, ya se cambió el libro sexto del derecho canónico, por decir algo, pero falta la conversión de quienes aplican la ley. Ese es otro paso. Entonces, bueno, estamos, como les digo, se mezcla la cultura con la cultura eclesial y estamos en una situación, pues, la verdad, de desventaja de muchas mujeres. Es la verdad. Es la verdad. Y por eso tenemos que ser más fuertes. Pero es mi postura. Es mi postura. No que así tenga que ser. Estoy de acuerdo contigo. No que así tenga que ser. Pero que tenemos que no ponernos como víctimas, porque es que si no sale una rabia tremenda, respiramos rabia y así no podemos construir. Es mi humilde opinión, María Rosa, no sé si te sirve de algo, pero tenemos que tener esperanza. Me sirve mucho, perdón que tuve que parar un poquito la cámara, tuve aquí un asunto, pero estoy completamente de acuerdo contigo. Sé que es un proceso súper difícil y que hay que ir con pies de plomo porque, pues yo qué sé, pero pues como en todo, ¿no? Yo siento que cuando hay un castigo ejemplar, no quiero sonar horrenda, ni mucho menos, pero la gente se va a ir con más cuidado que cuando se siente que puede ir por la vida haciendo lo que quiera y no pasa nada, ¿no? Yo creo que inclusive va en contra de la iglesia misma, porque yo no sé, pero la gente que se va enterando de que estas cosas van pasando, o a lo mejor alguna vocación de alguien que quiere entrar y sabe que estas cosas suceden, pues, no sé, siento que la iglesia pierde adeptos, ¿no? O sea, Sí. que no es que bueno, sea de adeptos como tal, pero bueno, hay una convicción y una vocación y una serie de cosas, pero esto te aterra, ¿no? Claro, No sé, claro. siento que al Pero final... sí ha habido castigos ejemplares, sí ha habido. Por ejemplo, no sé si supieron el caso de Chile de Caradima. Y después, bueno, tremendo. Fue un castigo ejemplar. Y después, toda la conferencia de obispos, toda la conferencia de obispos, por las cosas que habían pasado en Chile, presentó su renuncia al Papa. Toda la conferencia renuncia al cargo. Y el Papa se las aceptó. Y volvió a nombrar a la conferencia. O sea, estas son cosas ejemplares. Ha habido también otro castigo ejemplar del cardenal McCarrick, que es un escrito así, se publicó, se condenó, se destituyó del sacerdocio de cardenal y de todo. Fue un ejemplo fuertísimo. O sea, sí ha habido castigos ejemplares, pero hay casos, algunos, como pasó con Maciel, como pasa con... que por la situación, como son personas muy poderosas también, se enredan, se encubren y no se puede condenar sin tener, ahora sí que sin tener los pelos de la burra en la mano, ¿no? Entonces, por eso también se va bastante lento en algunos casos, pero yo tengo esperanza de que al abrirse, porque se está abriendo, esto va a cambiar y vamos a tener una iglesia mucho más transparente, fraterna. Esa es mi esperanza, pero que tenemos que trabajar, tenemos que trabajar.
tenemos que trabajar. Todas, sí. Sí, sí, sí. Muchas Sí. gracias por tu respuesta. Sí, sí. Creo que nos estamos prolongando mucho del tiempo, me apena Sí, abusar. sí, ya tengo que terminar. Me gustaría solamente leer este perdón, comentario de Facebook Live que creo que es pertinente a esta conversación que se está llevando a cabo antes de que cerremos. Mira, es de Ruth, bueno, es desde Argentina, de Ruth Agensburg, no sé si la pronunciación esté bien, pero ella dice, también me parece importante considerar que muchos abusos, particularmente los abusos sexuales, son delitos. No pueden quedar esos abusos connotados o en la connotación como pecados. Creo que esto daría tema para muchísimo más y el tema es, pues como decimos, es candente, nos toca a todas, a todos, y me da pena porque aquí hay una mano más, no sé si el comentario va a ser breve, si ya no tienes tiempo, Rosaura. Sí, no, vamos Tú nos a dar dices, y damos voz sí. a... es que el nombre, Ibagué, de apellido, puedes abrir tu micrófono y dar ¿Es la tu que hizo el comentario. comentario de del delito? Sí, Sí, aquí está. sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Ibagué. Adelante, Ibagué. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. Creo que para ser breve, recogiendo un poco lo que decían acerca de la presentación, em, pues sinceramente creo que faltó profundizar un poco más acerca como lo de lo que sucede, los abusos al interior de las comunidades femeninas, ¿no? Porque a veces tristemente nos centramos en lo de los presbíteros hacia las comunidades, hacia las mujeres, pero pues también internamente es muy triste decirlo y es lamentable, pero entre nosotras a veces nos tiramos más duro, como decimos popularmente en Colombia, en nuestro país, así es, ¿no? Y eso es una situación muy triste, pero recogiendo un poco el mensaje de esperanza que decía Rosaura, que le contestaba a una de las invitadas, yo creo que es vivir con esperanza. Y yo creo que a mí me da mucha alegría que no soy tan joven, pero verlas trabajar por esto y lo llena a uno de entusiasmo y es saber que es posible, que se trata de no perder la esperanza y de tener fe y de ir como el evangelio en contracorriente, ¿no? Porque sabemos que hablar nunca va a ser fácil. A veces entre nosotras mismas es difícil, no siempre se tiene el apoyo, no siempre vas a ser escuchada, pero yo creo que es tener la convicción y hacerlo con argumentos y siempre con mucha sinceridad y con mucha honestidad, porque, porque es que no solo pensamos en nosotras si en algún momento estamos sufriendo de algún tipo de abuso, sino que también tenemos que pensar en qué calidad y en qué tipo de iglesia vamos a dejar para un futuro y para las mujeres que vienen y cómo va a seguir, ¿no? Y creo que en una sociedad que nos muestra tanto esto del feminismo pero mal interpretado, ¿no? Nosotras también como mujeres auténticas y en una relación de modelo de la Virgen María, pues debemos mostrarlos como esas mujeres y con esas almas femeninas capaces de transformar, de tener acogida en nuestro corazón para las otras mujeres y también para los hombres, y trabajar primero en nuestra formación como mujeres, como cristianas, y ya si cada una está en un tipo de vocación específica, pues desde ahí construir con esperanza y no callarnos. Es como lo que yo tendría que decir para ese momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Ibagué. Mira, yo no abordé tanto eso, pero estoy totalmente de acuerdo. En el libro sí está abordado el abuso de poder, o sea, porque pasa lo mismo hacia adentro de las congregaciones femeninas, porque el abuso de poder se da a todos los niveles. Lo que pasa es que ya que haya un abuso sexual de un sacerdote a una religiosa, bueno, es muy fuerte, esto es muy fuerte, pero el abuso de poder, el abuso de conciencia hacia el interno de las congregaciones femeninas es grandísimo. Yo dije que el 50% de las religiosas, o sea, de una dice que ha sufrido abuso de poder de diferentes tipos, de la superiora, de la formadora,
del sacerdote. Entonces, es algo que tenemos que trabajar muchísimo y gracias por tu intervención. Quería decir algo con respecto a lo del delito y el pecado. Y lo quiero decir porque ustedes saben que la explosión de los abusos, uno de los primeros países donde explotó el tema de los abusos fue en Australia. Y el arzobispo de Australia, hace como, ¿qué sería? En el 2018, le escuché esta conferencia. ¿Por qué no se reaccionaba ante los delitos de abuso? Sea de mujer a mujer, de hombre a mujer, de hombre de abuso a menores, porque quien abusaba, se iba a confesar muchas veces. Y Dios le daba, el Padre le daba en nombre de Dios el perdón, ¿no? Y entonces el arzobispo de Australia dijo, nosotros confundimos el pecado con el delito. El pecado pide misericordia, el delito pide justicia. Y por eso pasó también tiempo para que se tomara más cartas en el asunto. Es decir, si alguien se iba a confesar pero el problema de aquí, bueno, esto ya es una aportación psicológica, es la dificultad de no repetir el abuso. O sea, una cosa es cuando se hace una vez, pero otra cosa es un depredador, ¿no? O una depredadora. Entonces, bueno, pues una cosa, para el pecado se da misericordia, para el delito se da justicia. No sé si esto clarificó también lo que había dicho, y no puede quedar impune el delito. Totalmente de acuerdo. Ay, Rosaura, yo creo que este tema va a dar para muchas otras pláticas, o sea que vamos a tener que molestarte en otra ocasión. Desgraciadamente el tiempo nos ha comido y bueno, Marisa, estaba aplaudiendo aquí las manitas de Marisa. Agradecerte, bueno, de todo corazón este espacio que nos has regalado, agradecerte tu compromiso con las mujeres, niños, niñas que confían en ti para que se escuche su voz a través de tu publicación y de tu trabajo diario. Y sobre todo, pues mantener muy alerta esos ojos, esas manos y el corazón para ser compañía para gente que haya vivido un proceso de abuso y para encauzar estas voces a donde tienen que llegar, ¿verdad? Y acompañarlas. Bueno, pues nos despedimos este día con mucho cariño, invitándolas a... Hoy en la tarde tenemos otro webinar en donde vamos a hablar sobre el 8M, el 8 de marzo, una antología de diferentes voces de mujeres que hablan acerca de qué es ser mujer. Y bueno, pues esperamos que nos acompañen 7 de la noche en este mismo espacio de Facebook Live y a través de Zoom también las esperamos. Y nos da muchísimo gusto, Rosaura, estar en contacto contigo y tener otra oportunidad para encontrarnos. Un abrazo muy fuerte hasta Roma. Abrazo a todas las que Gracias. nos han unido por Facebook Live y por el Zoom. Un beso muy fuerte. Bye, bye. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Bye, bye. Hasta pronto. Algún día nos encontraremos en persona. Seguro que cuando vengas a México, nosotros a Roma. Bye, bye. Muy bien. Adiós, adiós. Bye, Marisa. Chao.